Buenas tardes nuevamente. Les agradecemos por encontrarse nuevamente en este webinario sobre obligaciones tributarias en el módulo 2. Nuevamente lo haremos en coordinación con los técnicos de la UNTAC, con la licenciada Ivette Orellana. Este día ha tenido unos problemitas con respecto a la cámara, pero ella estará brindando lo que es el proceso del webinar. Nuevamente agradecemos y le cedemos ahorita aquí a la licenciada Orellana para que pueda continuar con el curso. Muchas gracias y que sea de provecho para todos ustedes. Ok, muy buenas tardes. Gracias, Claudia. Gracias al equipo de CONAMIPE por la invitación. Antes que nada, disculparme, tengo problemas con mi cámara. Intenté arreglarla, pero no accedió en ese sentido. Pero lo importante es que está aquí la presentación y está aquí el audio, que es lo que interesa en esta sesión. Continuar con nuestro módulo 2 de obligaciones tributarias. Seguramente van a sentir que es un poco tediosa la presentación, en el sentido de que ahora pues me tomé la tarea de leer por ustedes lo que sería la ley del IVA y poderles sacar los artículos más importantes y más destacados del cumplimiento de obligaciones tributarias. Esto les va a permitir a ustedes ya ir como puntualizando el hecho de decidir si inscribirse al IVA y cuáles son las obligaciones que competen. Vamos entonces a arrancar nuestro tallercito. Bueno, ahí me pueden ir haciendo preguntas. Les comento de que he tratado de poner los puntos más importantes. Tengo conocimiento como comerciante individual, como de experiencia propia de las obligaciones puntuales, y no soy experta tampoco en el tema de tributación, pero sí considero que la experiencia que tengo como consultora de la UNTAD, como apoyo que he tenido con el Ministerio de Hacienda, y estos artículos muy puntuales les van a servir mucho para que ustedes puedan tomar a bien inscribirse si todavía no lo están, y que sepan qué obligaciones hay que tener en cuenta, o si ya están inscritos, recordar estas obligaciones. Empecemos entonces por la primera. Lo primero es comprender qué es el IVA. Toda esta información ha sido tomada de la Ley de Impuestos de Transferencia de Bienes Inmuebles y Prestación de Servicios, y está disponible para que ustedes puedan descargarla. Vamos a puntualizar en el artículo número 2. El artículo es bien puntual y dice: este es un impuesto que va a aplicar sin perjuicio de la imposición de otros impuestos. ¿Qué quiere decir? Es independiente, es un impuesto que se aplica porque se aplica aunque haya otros impuestos. Y se va a aplicar ¿sobre qué? Ahí dice: la producción, la distribución, la transferencia, la comercialización, importación e internación de determinados bienes y prestaciones, importación e internación de ciertos servicios también. ¿Qué significa? Significa de que este es un impuesto que alguien me puede decir: ay, pero esto le han aplicado otro tipo de impuestos. No, este es un impuesto independiente y se aplicará siempre en cada uno de los siguientes actos o hechos que ocurran de cualquier tipo de actividad económica que se esté realizando. Entonces hay que tenerlo bien en cuenta. Me preguntan por aquí al equipo de CONAMIPE, ¿hay que registrar algún link para la asistencia? Si continuamos siempre tomando de referencia ese impuesto al IVA, que sabemos que corresponde al 13%. ¿Qué otro elemento hay que considerar o tener en cuenta? Bueno, ¿qué es lo que genera o en qué momento se genera el impuesto? Bueno, hay dos artículos muy particulares de la ley que explican cuándo se hace la generación del impuesto. Y entonces dice el artículo 4 que se constituye hecho generador del impuesto, o sea, el impuesto va a ocurrir cuando hay una transferencia de dominio a título oneroso de bienes muebles corporales. ¿Qué significa? Significa de que cuando se haga una compra o venta, ese impuesto va a ocurrir. Ahí se va a hacer el hecho generador.
Y hay otro artículo también que la ley destaca, que es el artículo número 16, que dice que el hecho generador del impuesto va a ser cuando se presten servicios provenientes de actos, de convenciones o contratos de una parte que se obliga a prestarlos y a la otra que se obliga a pagar. Y me voy a detener en este punto. Muchas veces uno cree que, bueno, pero es que yo no, o sea, yo produzco, ¿ya? Entonces si produzco efectivamente, pues sí voy a tener que pagar el impuesto al valor agregado. Pero mire, yo doy servicios profesionales, por ejemplo, Ivette está dando ahorita una ponencia. ¿Tendrá que pagar Ivette del IVA? Entonces allí el artículo 16 me dice, sí, desde el momento en que se está generando una prestación de servicios, y ahí hace la aclaración de servicios, que vayan a provenir de un acto o de un contrato que yo haya contraído con un prestador que esté interesado en que yo le dé un servicio, ahí se genera el impuesto. Entonces, hay dos puntos importantes de destacar en el artículo 4 y en el artículo 16. Uno que tiene que ver desde el momento en que se hace una venta de un bien o desde el momento en que se hace el servicio, se ofrece el servicio de una capacitación, de una asesoría. O sea, cuando se genere el servicio o cuando se genere la venta de ese bien mueble, se da lugar al impuesto. Entonces, aquí es bien importante destacar este punto porque no podemos omitir, no, mire, yo realmente mi actividad económica no vende, solo da servicios. Pero usted está vendiendo un servicio y de acuerdo a ello, el hecho generador ocurre desde el momento en que usted está prestando el servicio. Entonces, traigo a relación estos dos artículos importantes porque, si bien es cierto, la ley tiene varios apartados importantes, hemos querido sacar como los puntos más importantes que nos permitan destacar cuándo ocurre el hecho generador y por qué se debe de dar lugar, ¿verdad? Si hay alguien aquí, cualquier consulta me pueden ir diciendo. ¿Qué otro artículo importante debemos de considerar y que hace hincapié? Porque me pueden decir, y Betty, ¿por qué las obligaciones están ahí? Porque esa es la ley que rige el impuesto al valor agregado y ahí se determinan las obligaciones que como contribuyentes tenemos que acatar. El otro punto es referente al artículo 18. ¿Y qué nos dice el artículo 18? Esto particularmente cuando son servicios profesionales como los que brinda Ivette, para poder comprender en qué momento se va a generar el impuesto, porque puede hacer que nos quede un poquito la inquietud. Es como más comprensible el decir de que se va a generar el impuesto una vez que yo venda un producto. Porque yo puedo vender zapatos y yo digo, bueno, el zapato lo estoy vendiendo y esto es con o sin IVA y yo ahí aplico el 13%. Pero cuando nosotros hacemos un servicio profesional, la ley nos especifica en el artículo 18 que la prestación de servicios como hecho generador del impuesto se va a entender en los diferentes aspectos. Primero, cuando se emita un comprobante de crédito fiscal o una factura consumidor final según corresponda. Es decir, yo entrego el documento de crédito fiscal o factura consumidor final, ahí se está generando pues el impuesto. El otro puede ser cuando se da terminación a la prestación del servicio. Es decir, a mí me contrataron y se terminó el contrato como tal y yo voy a tener que presentar una factura consumidor final o un comprobante de crédito fiscal y entonces hay término de la prestación, ahí se va a generar el impuesto. El otro punto dice cuando se entrega el bien objeto del servicio. Y muchas veces cuando nosotros trabajamos en el tema de los servicios profesionales, me dicen que hasta que entregue los productos, dicen, de la consultoría, que al final los productos de la consultoría puede ser una capacitación, una asesoría, ese es el objeto del servicio, es decir, el alcance que va a tener el servicio, por tanto, ahí se está generando el impuesto por dar ese servicio. El otro punto dice cuando se entregue o se ponga a disposición el bien o la obra, o sea, si les digo es referente a una consultoría, la consultoría, ¿qué me va a pedir? Me va a pedir a mí que presente un informe final. Entonces ahí estoy poniendo ya una entrega del
del servicio que estoy ofreciendo. Y el otro punto importante es para los que dan clases en la universidad, cuando se genera el impuesto. Bueno, desde el momento en que le dicen va a subir notas finales en tal fecha y usted va a presentar su comprobante de crédito fiscal o su factura consumidor final. Entonces ahí yo estoy también haciendo entrega de un bien o obra específica de acuerdo al servicio que estoy ofreciendo. Y el otro punto que dice la ley es cuando se paga el total del valor de la contraprestación, es decir, ya se ha finiquitado, ya se ha terminado el servicio y por tanto ya se puede generar el documento de comprobante de crédito fiscal o la factura consumidor final. Entonces, no podemos decir que por el hecho de ser un servicio profesional no considera el valor del IVA, claro que sí. Quizás es más fácil verlo en productos tangibles, porque tenemos ahí la venta de zapatos, la venta de electrodomésticos, la venta de calzado, y a mí me gustaría ver aquí de los profesionales o de los empresarios que tenemos acá, qué tipo de actividades tienen. O qué tipo de negocio quieren emprender, para que tengan en cuenta de que tanto servicios profesionales como venta de productos va a implicar la obligación de hacer el pago del IVA. ¿Qué me pueden decir en el chat al respecto? Nadie me comenta nada. Si artesanías, hay un producto como tal tangible de gracia y ahí dice, se tasa también tenemos a Reina, que dice ropa deportiva. En mi caso, confecciono prendas de vestir a uniformes, venta de ropa de segunda mano por mayor. Muy bien, estos son productos y entonces es como mucho más fácil ver específicamente el hecho generador, ¿verdad? Del impuesto. Una consulta dice, y en el caso de productos que se compran para revender, sí, también es el hecho de vender un producto. Ahí se está generando, tal como lo explicaba, ya le digo en qué artículo, en el artículo 4, que dice que constituye un hecho generador de este impuesto del IVA, la transferencia de dominio a título honoroso, o sea, la venta de un bien mueble corporal o el bien como tal. En este caso, él dice que es un producto que se está revendiendo, pero sí se considera. ¿Qué otro podemos tener? Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Quién ya ha tenido la oportunidad de leer la ley de la transferencia de muebles y prestación de servicios del IVA? Briseida, muy bien. Héctor también. ¿Ya están familiarizados con estos artículos? Excelente. ¿Y el resto? Una vista parcial al servicio y emitimos crédito fiscal. Muy bien. Un poco, dicen. Bueno, entonces, esta presentación a mí me gusta mucho porque lo que hemos hecho es sacar, dice Lidia, no, aún no, ok. Le va a servir mucho también a las personas que todavía no han dado un chequeo. Si, por ejemplo, un fontanero viene a hacer un trabajo único en nuestra empresa, como a reparar un chorro, si él es contribuyente, va a tener que presentarle por el hecho de haberle generado un servicio. Pero si no es contribuyente, usted está obligado a hacerle un recibo. Y el recibo va a ser para que tenga el respaldo de que usted pagó por él y usted sí lo va a tener que declarar formalmente. Él quizás no, pero usted le va a tener que retener el 10% por los servicios profesionales. Ahí, Luis. Y uno en la práctica realmente va conociendo un poquito más sobre los. Exacto, dice Briseida, hay que retenerle el 10%, por eso hay que hacerle un pequeño recibo. Porque él no nos va a entregar factura, pero nosotros sí estamos obligados a. Dice Josué y nos está ayudando que en el artículo 119 tiene que ser un sujeto excluido para poder no. Luego dicen acá, vamos a ir leyendo.
En el caso del fontanero se le puede emitir una factura de sujeto excluido de IVA y ya se tiene el 10%. Luego dice Mirela, y cuando se puede usar el documento de sujeto excluido, ahí los que me pueden colaborar con eso, del sujeto excluido, pero eso sería renta, ya no es IVA. Lo que pasa es que como él ya no es, él no tiene créditos fiscales ni factura consumidor final, no le va a poder emitir, pero usted como sujeto obligado tiene que presentar un documento donde respalde que ha utilizado ese servicio. Entonces dice Saúl, la factura de sujeto excluido es cuando la persona que presta el servicio no es contribuyente. Gracias, Saúl. Toda persona que es contribuyente del IVA tiene que presentar sus facturas, o ya sea factura consumidor final, depende, ¿verdad? Lo que le sea solicitado, o el comprobante de crédito fiscal. En el caso de una persona natural, voy a tratar de ir leyendo poco a poco. En el caso de una persona natural que preste sus servicios como transportista, ¿se le debe aplicar el IVA y también la renta? Tendría que. Lo que pasa que en el tema de transporte casi siempre no le dan, depende, ¿verdad? Por ejemplo, los Uberes tendría que pedirlo y hay transportistas que no lo dan, pero sí. O sea, desde el momento que alguien, que yo como contribuyente, Yves Orellana, estoy inscrita, yo estoy obligada a pedir o solicitar mis comprobantes de crédito fiscal para poder así presentarle al fisco que efectivamente estoy trabajando en la formalidad. El hecho de decir, yo sí quiero apoyar al sector informal de la economía, está bien, pero el detalle es que todas esas compras que yo haga no las voy a poder declarar. Entonces me va a tocar, no me las puedo descargar. Y dice Garzona, Mauricio, sujeto excluido son las personas que no están inscritas al IVA, pero que brindan servicios a empresas que necesitan documentar sus gastos para fines de impuesto a renta. Ok. Bueno, aquí tenemos bastantes expertos en esta parte de impuestos. Aquí, como les digo, no soy experta en la parte de tributación. De acuerdo a mi experiencia, les estoy compartiendo lo que sé. Nos vamos complementando con las personas que están acá. Vamos a ver de qué manera también se podría hacer una gestión para que los propios de Hacienda pudieran dar estos talleres para ampliar un poco más la información. Vamos a continuar. Luego, una vez que hemos visto el tema de servicios, ¿quiénes están sujetos y obligados en calidad de contribuyentes o responsables? Toda persona natural que esté inscrita, toda persona jurídica que esté inscrita, las sucesiones y los fideicomisos, las sociedades nulas, irregulares o de hecho, las cooperativas, las uniones de personas, las asociaciones, los consorcios u otra denominación que estén en calidad, ahí dice el artículo, en calidad de contribuyente. Y entonces aquí nos hacemos la pregunta, pero yo no soy contribuyente. Ok, no es contribuyente porque acuérdense que en el módulo 1 hablábamos un poco cuando era dar el salto para poder inscribirnos. Si todavía no he dado el salto porque mis ventas son inferiores a $5,212 anuales, que lo que es un equivalente a, quiero ver, 5,000 entre 12, que es un equivalente como casi $500 al mes. Si todavía no supero eso mensualmente, es de analizarlo y decir, necesito inscribirme, no estoy obligado porque todavía no alcanzo esos 500 mensuales por mes para llegar a los $5,000. Pero actualmente ya estoy trabajando con empresas formales que me están solicitando un documento legal. Ok, entonces si ya le están pidiendo un documento legal, ya usted dice, tengo que valorar el hecho de poder inscribirme. Entonces ya usted puede hacer las inscripciones por los medios que pueda, ¿verdad? Hay medios virtuales ahora, hay medios presenciales, entonces hay todas facilidades para poderse inscribir. Pero este es como el artículo 20 que determina quiénes son los que en calidad de contribuyentes están sujetos a este impuesto. Bueno, ¿y qué otra cosa es importante dentro de esa parte de obligaciones? Esos periodos tributarios.
En cuanto al periodo tributario, también hay un artículo de ley que dice, y aquí les voy a compartir a ustedes el enlace para que puedan, muchas veces no lo tenemos a la mano, ¿verdad? Entonces yo les comparto ahorita el enlace para que puedan chequearlo. Ahorita se los paso. Y ahí está el calendario tributario, ya se los voy a mostrar. Aquí se los comparto. No importa si la venta mensual es de 1000, pero la ganancia real es poca, como de 220 al mes. Lo que pasa es que si se están teniendo ventas mensuales de 1000, aunque la ganancia sea eso, es de valorarle la parte de la inscripción. O sea, realmente uno cuando empieza a trabajar en el tema de la formalización tiene que tener en cuenta que seguramente salga tablas o la ganancia sea poca, pero el hecho es que se está generando una venta y la venta es mensualmente de $1000. Obviamente, usted tiene un tiempo de maduración del negocio, pero aquí entraría a otra parte que no la vamos a tocar en este sentido. Uno tiene que analizar realmente y el mismo negocio le va dando la pauta. Si tengo 6 meses de haber empezado mi negocio, hay que esperar un tiempo de maduración del negocio para tomar la decisión de inscribirse. Yo lo que aconsejo a los emprendimientos o a los empresarios que están en esta etapa de si me formalizo o no me formalizo, apueste una estrategia de comercialización, apueste a mejorar sus costos de sus productos, para poder tener un margen de ganancia mejor, invierte en marcas para posicionarse en el mercado, dese un tiempo de 6 a 1 año, pero realmente eso el mismo negocio lo va a ir determinando para poder inscribirse. Dice Josué Flores, el parámetro es la venta, no la utilidad, y el IVA no es costo ni gasto. Exacto. Muy bien, ahí nos complementa Josué. Sí, efectivamente, la venta es como tal, es lo que dice el artículo, ¿verdad? Bueno, entonces ahí les he compartido lo que correspondía al... Voy a tratar de compartirles el calendario. Bueno, pueden visualizar el calendario tributario. El calendario tributario tiene las fechas que uno debe de considerar al momento de estar ya en la parte de la formalización. Está disponible en Hacienda, es el que está mostrándose en pantalla, calendario tributario 2022, los días, las fechas, y aquí los días de esa cartita, yo así le llamo, la carta de amor al Ministerio de Hacienda, no se nos tiene que olvidar. Una tiene que ir el 14. El 14 hay que presentar la declaración del IVA, ¿sí? La declaración y pago de impuestos de la obligación que estamos tocando ahora particularmente. Entonces están marcadas acá, ¿vea? Las obligaciones. Hay otras obligaciones que dependiendo la actividad económica del negocio también hay que irlas cumpliendo, pero yo me estoy enfatizando en estas en particular en la parte del IVA. Así que ahí pueden ustedes ver 14. Y aquí están, ve, este calendario está súper bonito, de verdad descárguenlo, utilícenlo. Aquí sale 14, es la cartita de amor siempre. Hay otras fechas también importantes, sería de revisar ahí el calendario para que ustedes puedan chequear. Gracias, ahí Jessica pasó el enlace nuevamente y con todo gusto ya aquí ya Jessica nos lo compartió nuevamente. Ahí está. Bueno. Esto es con respecto a esto que nosotros volvamos a nuestra presentación. Estamos analizando. Estamos diciendo prácticamente. Vamos a poner otra vez la pantalla. Estábamos hablando sobre la parte del periodo tributario. Entonces ahí lo que hay que considerar son las fechas, ¿verdad? Ahí no es que mire, no lo quiero hacer. Hay un artículo y es el artículo 93 del IVA, ¿verdad? Que dice que para efectos de esta ley el periodo tributario será de un mes calendario. ¿Qué significa? Que todito, absolutamente todo lo que yo compré en diciembre del 2021, yo lo tengo que declarar en los primeros 14 días del mes de enero.
O en el caso allí del calendario que se muestra de marzo. Todo lo que compré en febrero, yo lo acumulo y lo voy a declarar en marzo. Entonces así se va declarando ese mes calendario que ellos dicen. Luego decía Josué, el ministerio también valora el activo, sí, 2.286.85.71. No solo la venta para el caso de inscribirse, efectivamente, si no cumple por ventas, lo puede hacer por activos. Y últimamente ahora hasta el hecho de presentar en la sesión anterior, les mostré como los, perdón, les mostré como ciertos requisitos donde Hacienda pedía para poder ver el tema de inscripción. Solo permítanme un momento. En ese sentido, esos son como los dos parámetros importantes, la parte de activos y la parte de ventas para poder definir si efectivamente sí se hace la inscripción o no. Y dice, Aida, son los primeros 10 días hábiles, exacto, así es, los primeros 10 días hábiles. Así es. Ahí pueden revisar el calendario y ahí pueden ir chequeando. Si continuamos con la presentación, si hay un lugar, plazo y pago, sí hay. El artículo 94 dice que la declaración pues incluirá el pago y deberá ser presentada en la Dirección General de Impuestos Internos, en la Dirección General de Tesorería, ahí hay un banco. Hay otras instituciones también financieras autorizadas. Recuerden que nosotros, los contribuyentes, pues trabajamos con los servicios por internet. En el módulo 1 les mostramos que hay que firmar el contrato de servicios por internet para poder tener acceso a los servicios con clave. Y prácticamente ahí yo podría ya empezar a trabajar mis presentación de declaraciones. Si las presento a cero, pues automáticamente se hacen a través del sistema. Si hay que pagar, efectivamente hay que generar los mandamientos de pago e ir a pagar, ¿verdad? Entonces todos estos puntos son bien importantes y no puedo pasarlos ni obviarlos porque es una obligación marcada en el artículo 94 donde dice que efectivamente pues hay que hacer los pagos de impuestos. Se dice que se hace en cualquiera de las oficinas de las instituciones que tenga el país y tal como lo decía la colega Briseida, en los 10 días hábiles. Solo que la fecha, ¿verdad? Acuérdense que cae 14, 13, eso dependiendo por el tema de los días sábados, ¿verdad? Entonces hay que tener presente que esa cartita de amor se da entre esas fechas, los 10 días hábiles, y hay que tenerlos marcados ahí en ese calendario. No sé si hay alguna consulta acá sobre esta parte del lugar, plazo. Okay. Luego, la obligación de exigir y retirar documentos. Aquí me llama mucho la atención. No sé si alguien ha tenido la oportunidad en ocasiones de ir a algún restaurante o ir a comer y le entregan una precuenta. Vamos a ver, a los que están inscritos, si le presentan una precuenta, ¿usted paga y se va tranquilo o pide la factura o pide el ticket o qué hace? Agarra la precuenta y pago, pido factura. Muy bien, Lidia. Vaya, les voy a contar mi experiencia particular. Yo he tenido la oportunidad de ir al... Exacto, Lidia, exacto. He tenido la oportunidad de ir a lugares, restaurantes, que no puedo mencionar nombres, pero sorprendente, me dejan la precuenta. Me dejan la precuenta y ahí está, y no me dan mi factura. O el ticket, que el ticket tendría que ir ya con el respectivo registro y todo. En este sentido, es bien importante tener, porque recuérdense que nosotros somos contribuyentes. Nosotros somos contribuyentes y por el hecho de ser contribuyentes estamos pagando impuestos. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, siendo contribuyentes pequeños, porque yo me considero una contribuyente pequeña, o sea, o sea,
micro, vaya, me considero una contribuyente micro que pago mis impuestos y que voy a un restaurante y no me den mi factura. Entonces, es bien importante nosotros hacer cumplir esta obligación de exigir y retirar el documento en el artículo 117. Y hay gente que se molesta y dice, no, pero es que mira, ¿y por qué si no están evadiendo impuestos entonces? Entonces aquí dice Josué, pide una factura o un ticket. La precuenta u orden no son deducibles del impuesto sobre la renta. Muy bien. Y tampoco no es correcto que los grandes contribuyentes, restaurantes o pequeños también, siendo nosotros micro que efectivamente sí, no les exijamos los documentos. Igual con el tema de las gasolineras, hay que pedir los documentos. Entonces, hay un artículo que sí lo respalda, pero en algún momento puede ser que, mire, no le puedo dar. Mire, pero usted es contribuyente y en el artículo 117 de la ley del IVA dice, es la obligación de los adquirientes de bienes o usuarios de los servicios exigir los comprobantes de crédito fiscal, las facturas o documentos equivalentes como tickets de máquina registradora, o sea, tiene que ser una máquina registradora, no algo inventado, autorizados por la administración tributaria y retirarlos en los establecimientos o negocios del emisor, es decir, de quien me está dando el servicio, para efectos de poder asentarlos en mi libro respectivo y tener el derecho de la deducibilidad. Si yo no lo pido, yo lo que estoy haciéndole a esa gente es un favor. Y al final, ¿quién está pagando más impuestos? ¿Ellos o yo? ¿Qué me van a decir? ¿Quién paga más impuestos si yo no exijo y retiro mi documento? Y dice Josué, también se debe observar que los documentos cumplan con los requisitos del artículo 114 del CTE. Del artículo del Código Tributario, CTE, para los que nos están leyendo. Gracias, Josué. En este sentido, les hacía la pregunta, ¿quién va a pagar más impuestos? El que nosotros vamos a pagar el 13%, exacto. No podemos deducirnoslo para ti. Muy bien. Entonces, no es que yo les esté diciendo, miren, por hacerle el mal. No, no es por hacerle el mal. Es para beneficio de todos y para trabajar en la formalidad. Si yo ya estoy formalizado, obviamente yo comprendo aquellos negocios o emprendimientos que tienen 6 meses de operación. Yo llego y le quiero comprar alguna artesanía, le quiero comprar un regalo, entonces me dice, fíjese que yo ahorita estoy en proceso de formalizarme. Entonces no puedo entregarle ese tipo de documento. Entonces ahí sí uno pues comprende, ¿verdad? Dice Garzona Mauricio, la multa por no entregar facturas o comprobantes de crédito fiscal es de 2 salarios mínimos en adelante, de acuerdo al artículo 239 del Código Tributario. Entonces ahí para que vayamos tomando nota también, porque ese es el ejercicio que estamos haciendo, tomar la ley, ciertos artículos, no he traído toda la ley, como les digo, me senté con alguien de Hacienda a ver qué artículos eran los más puntuales y hemos tocado los más puntuales ahorita. Dice Josué, también puede llegar al cierre de negocio en caso de visita de fedatario, exacto. ¿Qué significa? Que si alguien puede, mire, Hacienda hace inspecciones y al momento de hacer esta inspección puede visitarlo. Y si llega alguien y ve que efectivamente no está entregando los comprobantes, ahí puede haber un cierre de negocio. Fíjense que aquí, bueno, yo vivo por los alrededores de la residencial San Luis. Entonces, en ese sentido, ahí cerraron un negocio por evasión de impuestos. Bueno, sigamos porque el tiempo apremia y el tema es súper interesante, pero sí tenemos que avanzar. ¿Qué documentos formales hay? Los documentos formales son los comprobantes de crédito fiscal. Estos van a ser emitidos en operaciones que realice con otros contribuyentes. También tengo facturas que van a ser emitidas en operaciones que realice con consumidores finales o que no sean contribuyentes, como en el caso de escuelas, ONG, etcétera. Y hay otro aspecto importante, es el tema de los registros diarios de operaciones en libros. Prácticamente estos ahora Hacienda permite que puedan llevarse digitales, ya les voy a mostrar un ejemplo,
que es el libro de compras, el de ventas al consumidor final y el de ventas a contribuyentes. Para el caso de compras, ¿qué hago ahí? Yo voy a registrar todas las compras que se efectúan de mis bienes vinculados con mi actividad económica, todo lo relacionado con mi actividad económica y que realmente pueda ser deducible. Luego, las ventas que yo he realizado a consumidores finales, por ejemplo, una escuela, una EG o alguien que me esté pidiendo una factura. Y en este sentido, yo voy a registrar las ventas de bienes que se efectúen a no contribuyentes, como en el caso de una escuela. Y ventas a contribuyentes para aquellos que sí efectivamente me pidieron un comprobante de crédito fiscal y que se van a registrar las ventas de bienes que se efectúan a otros contribuyentes. Los primeros dos documentos yo los puedo sacar a partir de lo que sería, ya les voy a mostrar, la autorización de correlativos. Ahorita les muestro. La autorización de correlativos efectivamente es con una imprenta autorizada y ahí puedo con todo gusto, pues, ahí está. Esa es la autorización de correlativos y esa es la que me puede especificar cuánta factura voy a sacar y tiene que ser con una imprenta autorizada y tiene una fecha de caducidad que le explicaba en el módulo anterior. Vamos a volver a nuestra presentación para seguir avanzando y vamos a mostrar los documentos a los que me estoy refiriendo. Aquí está. Este es un comprobante de crédito fiscal. Es de una sociedad, se llama la empresa SADCB, es un ejemplo. Pero esta es el formato, la estructura de un comprobante de crédito fiscal. ¿Cuál es la particularidad de los comprobantes de crédito fiscal? Que estos llevan un desglose de ese 13%. Entonces, al momento de yo definir la compra, después, eso puede ser en otra sesión que expliquemos cómo se hace el llenado de los comprobantes de crédito fiscal. Y aquí yo sumo, pero saco el 13%, ¿verdad? De la venta que estoy realizando. Eso es importante saber, el IVA retenido, hay empresas que son grandes y que aplica el IVA retenido. Por ejemplo, yo que doy clases a la universidad, a mí la universidad me retiene el 1%. Entonces, eso se pone también, ese 1% que me retienen, y para poder desglosar la venta total. Este es un ejemplo de comprobante de crédito fiscal. Luego, tengo el ejemplo de un formato de una factura. Las facturas son consumidor final, no va a un desglose del 13% y prácticamente yo tengo acá la suma, ventas exentas, si hay alguna retención o en caso que me hayan retenido, lo reporto, si no va la venta total. O sea, no hay un desglose acá. Y les quería mostrar el tema del ejemplo de los libros contables. Los libros contables, recuérdense que esto es a criterio, tiene sus particularidades, pero este es un ejemplo, no es que sea el único, sino que es como Ivette Orellana lo lleva, ¿verdad? Entonces les voy a mostrar un ejemplo. No sé si pueden ver, no, yo creo que no van a poder ver mi pantalla hasta que no lo muestre. ¿Sí? Vaya, les voy a mostrar un poco. Este es hoy sí pueden ver mi pantalla. Fíjese que sí los autoriza un contador. Cuando yo estaba trabajando con el Ministerio de Hacienda en las capacitaciones, me comentaba uno de los delegados en el tema de educación tributaria que ahora sí permiten que los empresarios puedan llevar sus libros virtuales, ¿sí? Incluso yo le preguntaba, ¿tienen que ser autorizados por un contador? Mire, Ivette, si los llevan virtuales y pues hay un monto en ventas, no recuerdo ahorita exacto el dato, y si los autoriza lo que es un contador auditor. Antes de ser auditor son contadores y efectivamente pues hacen la autorización. Estos son los formatos de mis libros digitales que llevo ante Hacienda. Yo los he presentado y me los han aceptado.
Acuérdense que yo soy una contribuyente chiquita, no soy una contribuyente grande. Ahí cambia un poco toda la modalidad también. La portada detalló las compras. Detalló las compras, nombre. Este es para el libro de compras. El libro de compras, el número de correlativo, la fecha de emisión, el número de comprobante, el número de registro, el proveedor. Y aquí un ejemplo de compras exentas, compras grabadas, total de compras. Y Betty, ¿usted lo lleva? No, mi contador, ¿verdad? Entonces ahorita estoy mostrando solo un ejemplo. Luego, este es el de consumidor final, es más sencillo que el de compras. Porque el de compras, recuérdense que también aquí cuando meto gasolina hay que ver el impuesto del fobial y todo eso, hay que desglosarlo. Y hacen preguntas acá, veamos. Dice, si un negocio va creciendo y se registra como contribuyente, pero luego le sale una mala situación y el negocio se va a pique, ¿se puede cancelar ese registro para ya no declarar? Sí, se puede hacer la desinscripción, pero le comento. Me pasó con una empresaria. La inscribieron, no tenía que haberse inscrito porque no alcanzaba las ventas, pero la inscribieron. Ella, tras la pandemia, pues realmente empezó a declarar a cero porque no puede dejar de declarar hasta que se desinscriba. Tratamos de hacer la desinscripción, pero Hacienda pide que por lo menos pase 6 meses declarando a cero para poder hacerlo. No me la desinscribieron porque efectivamente sí había ciertos vectores, le dicen ellos, de error. Entonces es todo un proceso la desinscripción, pero hoy es más rápida realmente. Pero sí se puede desinscribir. Luego decía acá, quiero ver, de las preguntas de don Luis, don Josué dice, por el momento, aunque se lleven en digital, se deben imprimir y estar legalizados por un auditor. Ahí nos está diciendo don Josué. Luego dice Edwin, al decir contador, tiene sello los bachilleres, pero es un auditor. Ahí si me corrigen los colegas que están acá, al decir contador tiene sello, los bachilleres y el licenciados en contaduría sí tienen sello, pero sí tienen que ser por un auditor, tengo entendido, la legalización. Luis dice, el graduado de la universidad, Luis dice, tiene que hacer un proceso de desinscripción, ya lo explicamos. Luego dice, el contador bachillerato no tiene autorización del consejo, exacto. La legalización se debe de hacer con un auditor, dice José, exacto. Y luego dice Luis, gracias. Y luego dice Salvador, un contador puede tener sello, incluso autorizado por el consejo, pero como contador eso no lo faculta como auditor, tiene que pasar por un proceso exacto. Autorizar libros y sistemas contables es precisamente para atribución exclusiva para auditores, sí. Y quizás aquí sería bueno, cuando invitemos a los de Hacienda, decir hasta qué punto realmente los comerciantes que somos micro pequeños, tenemos que tener esto autorizado, porque realmente si no alcanzamos unas ventas tan altas, podríamos tener libros contables digitales, pero igual, es todo un proceso que hay que hacer. Este era el ejemplo que les traía. Bueno, yo tengo aquí ventas de contribuyente, que son los libros de contribuyentes, ventas preexportación, y vengo acá y puedo tener el control de mis clientes, ¿verdad? Aquí llevar un listado y lo puedo amarrar. Uno en Excel puede hacer maravillas y puede hasta incluir a sus proveedores, y automáticamente yo lo tenía amarrado. Bueno, no yo, vea, mi contador, amarrado con la parte de la declaración para que automáticamente salga. Ese era un ejemplo que quería mostrarles. Vamos a continuar con la presentación. Sí, los libros de IVA tienen que llevarlo todos los que son contribuyentes y que prácticamente son el libro de compras, el libro de ventas, exacto. Y el sí, bueno, vamos ahí con una MIPE, sería de coordinar. Ya le vamos a preguntar aquí al equipo de economía. Ok, entonces ese era un ejemplo, ¿verdad? De los libros contables, y ya cada contador igual tiene su formato y todo para que puedan trabajar con ellos. Luego hay otro artículo importante, que es el artículo 147. Ya vamos a ir terminando. Las personas o entidades que cuentan
tengan o no el carácter de contribuyentes responsables, agentes de retención o de percepción, auditores o contadores, deberán conservar en buen orden y en estado por un periodo de 10 años contados para la emisión o recibo. ¿Y qué significa? Que yo tengo que tener la documentación, no la puedo votar. Es decir, ay, no, yo ya la declaré, la voy a votar. No. Los libros de contabilidad y los comprobantes de orden interno y externo, registrados especiales, inventarios, libros de impuestos, de transferencias, de muebles y prestación de servicios, copias de las declaraciones tributarias presentadas y mis recibos de pago efectuados tienen que resguardarse por 10 años. Fíjense que ahora realmente no puedo. No, realmente no es propiedad mía, es de mi contador. Entonces, no, solo era para ejemplos. Fíjese de que en esta parte de los 10 años, a mí me llama mucho la atención porque si bien es cierto, son documentos que se tienen que tener en físico y no pueden votarse, sí, yo recomiendo por A o B motivo siempre hacer como un repositorio virtual. ¿Qué significa? Escanear los documentos y tenerlos guardados por cualquier pérdida o algo. Porque sí es bien importante para ello, en el sentido de que puedan tener alguna fiscalización o algo. Si bien es cierto, Hacienda ha trabajado mucho en el tema de contar con como un repositorio virtual, porque tengo todas mis declaraciones. Es bien importante también que nosotros nos salvemos en salud y tengamos esos documentos guardados. Y dice Josué por aquí, yo les puedo proporcionar los formatos según los requisitos del reglamento. Sí, efectivamente hay un reglamento de aplicación. Es decir, que ahora incluso para poder trabajar la parte de los libros, Hacienda maneja como un formato especial para poder cargar la declaración, ¿verdad, Josué? Ahí ya hay formatos, realmente yo desconozco. Hay formatos especiales y para los que puedan trabajar. Sí, porque en una empresa había una gotera y todos esos libros se mojaron hasta nacer. Sí, es bien complicada esa parte. E incluso nosotros como consultores de la UNTAD estamos trabajando con otro colega que se llama Carlos Solís, estamos trabajando en lo que es un pequeño sistema contable que esperamos que a futuro pues pueda ser una herramienta que se llama Cuenta MIPE, pueda ser una herramienta para que puedan trabajar y llevar ahí también sus controles y sus registros. Bueno, para ir ya finalizando, vamos a ver el artículo 149, que qué pasa en caso de pérdida de los registros de contabilidad, archivos y documentos legales. Bueno, el contribuyente deberá de cumplir con las siguientes obligaciones, debe de informar, no es algo que tenga que pasar desapercibido para nosotros, sino que nosotros tenemos que informar a la administración tributaria dentro de los 5 días hábiles. Y fíjense que llama la atención porque muchas veces puede ser que el documento se nos haya perdido de hace mucho tiempo y no lo hayamos considerado. Pero si hay una fecha, de acuerdo al artículo 149, a la administración tributaria dentro de los 5 días hábiles. Y hay que reconstruir la contabilidad dentro del plazo y conforme a las normas que fija la administración tributaria, que no podrá ser inferior a 10 días. Entonces, aquí hemos tratado de recopilar los artículos más importantes de lo que es la ley IVA. Hay otros artículos relevantes también que están en el Código Tributario. No he tocado nada sobre el tema del Código Tributario, sino específicamente sobre la ley. Y recuérdense que no es el único impuesto que tenemos, sino que también tenemos el impuesto a la renta, que tiene otras características, que esas se pueden ver más adelante en otra sesión. Este tema es largo de contar. Y veo que hay personas que ya conocen de la temática y ha sido bastante enriquecedor también que ellos desde su experiencia nos estén compartiendo y nos estén retroalimentando en estas sesiones. Y estaríamos ahí si no hay... hay un último artículo que se me estaba quedando, que era el artículo 91. Es la obligación de presentar la declaración, que prácticamente estamos obligados a presentar las declaraciones, ¿verdad? Dentro del plazo estipulado para los efectos de los sujetos pasivos de los impuestos bajo la potestad de la administración tributaria.
Ya les hemos compartido lo que era el calendario tributario. No podemos obviar, aunque no pague, ¿cómo se llama? No pague impuestos porque, mire, es que no vendí, ¿qué voy a pagar? Se declara cero. Eso sí hay que tenerlo bien presente. Así que esos serían los artículos que queríamos compartir este día para que demos cumplimiento a nuestras obligaciones tributarias. Gracias. Bueno, agradecemos a Ivette por la participación de este día. No sé si tienen alguna consulta o les damos unos minutitos o los esperamos en la continuidad del módulo 3 en respecto a las obligaciones tributarias. Por el momento, entonces, no existen dudas. Bueno, nuevamente agradeciendo la asistencia, ¿verdad? Y esperamos que en el próximo módulo de igual manera puedan asistir. Se les estará informando por diferentes plataformas cuando se realizará el módulo 3. Y nuevamente, Ivette, muchas gracias por la colaboración y esperamos que haya sido de mucho provecho y igual de utilidad en lo que respecta a la parte de la formalización que deben de llevar cada una de las MIPES. Muchas gracias y que Gracias tengan a buenas ustedes. tardes.